capítulo 16. Esta mañana, a la luz de esta escritura, debemos comprender lo nuclear, lo central, que es el Espíritu Santo en la vida nuestra. Y lo trágico que representa para nuestra vida y los proyectos de nuestra vida, cuando el Espíritu se apaga en nosotros. Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Tomamos el versículo 13 y 14. ¿Lo tienen, hermanitos? Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Padre, abrimos esta escritura con el corazón necesitado de entender tus verdades, tus misterios, tus caminos gloriosos, esos caminos secretos a la inteligencia humana, pero abiertos a la revelación del Espíritu. Queremos, por tanto, Padre, pedirte en el nombre de Jesús que el Santo Espíritu pueda iluminar nuestro caminar en esta palabra y despertar en nosotros obediencia al Espíritu. Padre, háblanos porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. En esta escritura quiero remarcar esta mañana el punto o el hecho fundamental, trascendental, que el futuro de nuestra vida en todos los aspectos que tenga está íntimamente relacionada, vinculado a la presencia o a la ausencia del Espíritu en nuestra vida. No podemos imaginar colocar sobre algunas características tal vez personales el éxito de nuestra vida. Indudablemente David las tenía, y lo dice el versículo 12. ¿Cómo era David según el versículo 12? ¿Están leyendo la Biblia conmigo, hermanitos? ¿Por qué me miran? Lean la Biblia pues. 16:12. ¿Cómo era David? Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Esto es aquello que dicen, este tiene futuro, porque tiene buena presencia, tiene buen aspecto, este ya la hizo, tiene asegurado su futuro. Mire qué bonita es, qué linda es, esa niña ya garantizó su futuro. O dirá, qué guapo ese baboso, ese ya aseguró un buen futuro. Sin embargo, no tiene que ver el éxito ministerial o el desarrollo del plan de Dios a nuestra vida con algunas características físicas o económicas nuestras. Porque de hecho, Saúl también es descrito en los orígenes casi como David, de una buena presencia. Dice
Vayamos más atrás. Cuando Saúl es proclamado rey, quiero que vea la descripción en el capítulo 9, si no mal recuerdo. Dice, para que vean las cualidades que poseía Saúl. Sin embargo, tales cualidades no le garantizaron en modo alguno el buen desarrollo en su vida. Dice, permítanme que se me ha olvidado, se me ha perdido también. 9:2, gracias hermanito. Así me gusta que conozcan la Biblia. 9:2, Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto. Noten la similitud de la descripción física entre ambos. Como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Esta es la descripción de las cualidades físicas de Saúl. Sin embargo, estas cualidades no garantizarán el desarrollo de una vida en el cual se lleve a cabo el propósito de manera plena de Dios en su vida. Lo que quiero decirles es que no estén creyendo que por su pelo, por sus ojos, por su piel o por su posición económica lograrán alcanzar lo que Dios ha preparado para ustedes. Lo que Dios ha preparado para nosotros, solamente hay un camino, y es la persona del Espíritu Santo, hermanitos. Y eso significa que podemos tener todas las desventajas habidas y por haber en nuestra vida. Podemos tener posiciones desde las más terribles y profundas, pero con el Espíritu podemos escalar lugares altos y maravillosos. Mire, por ejemplo, vamos al capítulo 16. Quizá todavía bajame los de arriba, hijo. ¿Cómo se describe a David en el versículo 11 del capítulo 16, hermanitos? 16:11, ¿cómo se describe a David? Cuando pregunta el profeta, ¿son estos todos tus hijos? El más pequeño, diríamos casi como el insignificante, el que no es tomado en cuenta, tanto así que el padre lo dice de una manera como, mire, ya les presenté los mayores, como quien dice, ya les presenté los más importantes. Pero cuando Samuel llega a la casa de Isaí para ungir por rey a uno de sus hijos, Isaí, al que primero saca, al que presentó en primer lugar, es a su primogénito. Como quien dice, este es lo mejor que tengo. Y si alguien va a ser rey de Israel, pues que sea mi primogénito. ¿Saben? Ni siquiera le habló que tenía otro. Digo esto por aquellos que se sienten marginados. Digo esto por aquellos que viven frustrados porque nadie los tomaba en cuenta. Digo esto por aquellos que siempre están viviendo sentimientos de desprecio y de marginación. Y esto solamente tiende a acumular rencores en el corazón y tiende a acumular heridas profundas. Deje de estar nadando en esos sentimientos de rencor o rivalidad. Lo que usted necesita es lo que David tuvo. Es lo que llevó a David a la victoria.
Y lo que llevó a David a la victoria no eran sus enojos, no eran sus rencores, no eran sus odios, no eran sus depresiones, era el Espíritu Santo en su vida. Ni siquiera el papá le dice: mire, Samuel, profeta de Dios, si quiere espéreme, tengo uno más. No, para nada. Les presentó a todos sus hijos. Ni siquiera se le ocurre al padre la posibilidad que el más pequeño, el más insignificante, el que no cuenta, tenga un futuro enorme. Ni siquiera. Les presentó a todos. Y es el profeta el que tiene que decir: ¿son estos todos tus hijos? Porque Isaí pareciera que al presentarle el último, como que le dijera: se fueron todos ya, aquí están todos. Pero no lo puede creer el profeta. Dios no lo ha mandado por gusto. Dios no lo ha enviado. Tiene que haber otro más. Ese que no es presentado, ese del que no hablan, ese del que no valoran, ese del que no ponen allí al frente, no es tomado en cuenta. Ese que no es considerado, ese que no va en la lista, tiene el profeta que decirle al padre: ¡hey! Y no tienes uno más. El que quiero que sepan, hermanitos, que aunque los que le rodean, familiares o amigos o vecinos, no tomen en cuenta su presencia, el Dios del cielo pone sus ojos en usted. Y no solo quiere poner sus ojos en usted, quiere poner algo mayor, que es la gracia que brota del Espíritu Santo. Pero esta mañana, una de las cosas que debemos anhelar antes de salir de aquí es: Señor, yo no quiero vivir en rencores de marginación, quiero vivir mejor lleno del Espíritu, porque aunque sea el más pequeño, aunque sea el más insignificante, aunque sea el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo, el 20º, no me importa. Con el Espíritu de Dios sé que alcanzaré niveles mayores de victoria y de bendición. Esa tendencia a que la marginación nos deprima, hoy tiene que renunciar a eso, hermanito. Esa tendencia a que el no ser tomado en cuenta, lo es todo ahí, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Nada. No, hermanitos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de odio, sino de amor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de flaqueza, sino de dominio propio. Cuando en nuestra vida hayan flaquezas, cobardías o rencores, lo que necesitamos es el Espíritu Santo, hermanito. El psicólogo le va a decir: saque lo que sienta, hijo. Sáquelo, díjalo, háblelo. Dios lo que le dirá es: clamame por meterte más de mi Santo Espíritu. Porque ese Espíritu sacará todas las tonteras que nublan tu razón, tu corazón, tu inteligencia, tu ministerio. No es una terapia la que necesitamos, es una presencia de Dios en la vida nuestra. No es cosa de qué es lo que vamos a sacar, es lo que vamos a meter. Y lo que debe entrar en la vida es el Espíritu Santo, hermanitos. Cualquier descuido sobre el Espíritu de nuestra vida es un radical peligro a la extinción nuestra.
David era el más pequeño. El padre le dice, es el más pequeño, no creo que él sea. ¿Cómo Dios le encomendará a ese bicho una tarea importante como conducir a Israel? No puede ser. Pero le dice el profeta, manda a buscarlo, que no podemos continuar hasta que él llegue. Y lo mandaron a traer, y Dios le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Pero quiero que note esto, en presencia de sus hermanos. ¿Por qué tiene el texto que enfatizar y aclarar, puntualizar, dejarnos como muy definido esto de entre sus hermanos? Si eso parecía ser obvio, estaba en su casa, había llamado a todos los hermanos para ver quién era el elegido. Por tanto, aunque el texto no lo hubiera dicho, era notorio, era diríamos, lógico que sus hermanos estuviesen ahí. Pero ¿por qué tiene el texto que aclarar de manera explícita el decir y ungió al joven en presencia de sus hermanos? Porque siempre les he dicho una cosa, hermanitos, y a veces ustedes no me entienden, o no hacen caso, o no atienden la palabra. Las personas que más inciden en nuestra vida a veces para apagar la llama del Espíritu en nosotros son los hermanos. Las personas que más afectan nuestra espiritualidad son los hermanos. Los que más quieren entorpecer la excelencia de mi calidad de vida espiritual son los hermanos. Y no los hermanos más pequeños, los hermanos mayores. Aquellos que le aventajan a usted en la vida cristiana. Aquel que fue su guía o su ayuda, aquel que fue su líder o que es su líder. Los hermanos mayores. Siempre se acerca uno más viejo en el camino de Dios que usted. No hablo de cronología, sino de camino espiritual. Para insinuarle, para decirle, para desanimarle. Siempre. Por eso el texto recalca que lo que usted necesita en presencia de sus hermanos es la gloriosa unción del Espíritu Santo. Porque de los hermanos no siempre vamos a recibir ánimo espiritual. Mire en el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 26. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, le repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Ahora mire 28. Eliab, ¿quién era Eliab? El hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y cómo se puso furioso. Y mire lo que le dijo. ¿Qué ha venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Imagínese a alguien menor recibiendo esta reprimenda de su hermano mayor. ¿A qué has venido?
como quien le dice, aquí estás estorbando, aquí estás de sobra, como quien quiera hacerle sentir lo inútil que es. Es que quiero que entienda que a veces otros que ya van adelante en la vida cristiana no lo vean a usted con aceptación. Quiero que entienda que otros que están ocupando algunas posiciones dentro de la vida de una iglesia lo vean a usted como competencia y comiencen a quererle minar su ministerio, a quererle minar su ánimo, a quererle minar su entrega, a quererle minar su trabajo, a quererle minar su espíritu. Y lastimosamente la mayoría de personas, en lugar de entender que el éxito no está en lo que los hermanos piensen de usted, sino en la presencia poderosa del Espíritu en su vida, hacen caso y se equivocan muchas veces. En lugar de entender que el futuro ministerial nuestro no está en la mejor posición que otros tienen, ni tampoco mi fracaso ministerial está en la desventaja que tengo en mi posición. Podemos ser los más pequeños y podemos recibir las críticas más ácidas, crueles y absurdas, pero si el Espíritu camina en nosotros, amados hermanos, iremos de victoria en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Pero claro, en lugar de atender al Espíritu, en lugar de meternos con el Espíritu, en lugar de amar al Espíritu, comenzamos a andar con la mente ocupada, que lo que dijo de mi fulana, lo que dijo de mi fulano, lo que dijo de mi mengana, y andamos con la mente y el corazón dando vueltas en lo que otro opinó de mí, en lo que otro criticó de mí, en lo que otro se burló de mí, en lo que otro me bloqueó, y andamos con el corazón turbado. Amados hermanos, eso solo es indicio que usted todavía no entiende sobre el lugar glorioso del Espíritu en su vida. Eso solamente me dice que usted no ha logrado entender y comprender que lo que cuenta no es si es trigueño, blanco, rubio o pelo liso, que lo que cuenta no es si es el más grande o el más pequeño, el más rico o el más pobre. Lo que cuenta es cómo está su vida en relación al Espíritu de Dios, nada más. Porque alguien puede ocupar una posición enorme o elevada, pero si ya se apartó del Espíritu, si ya se apagó el fuego, sus días están contados. Y usted puede tener la posición más pobre, más última, pero si alimenta el fuego del Espíritu y camina en el Espíritu, usted irá de victoria en victoria, de victoria en victoria, hasta la plenitud del plan de Dios en su vida, hermanitos. El hermano mayor lo juzga, lo critica, se burla, es irónico con él, le hace una sátira a él, se burla. ¿Cuántos se han burlado de ustedes en su vida de iglesia? ¿Cuántos los han criticado? ¿Cuántos los han prejuzgado? ¿A cuántos los han marginado o humillado? ¿Cuántos desarrollan una ira o contienda hacia alguien que les desprecia? ¿O cuántos, valiéndose de su posición, desprecian, marginan y humillan a otros? Lo primero que quiero decir esta mañana, hermanitos, es: usted puede estar en la cima, pero de ahí caerá de platanazo
si no sabe cultivar la comunión con el Espíritu Santo. Y usted puede estar allí en lo más profundo del abismo, pero si cultiva una comunión con el Espíritu, usted escalará niveles maravillosos. No le diré que es fácil, no, pero sí que es una segura victoria, ni lo dude. No le diré tampoco que es un día para otro, ni que toda la victoria será de un solo golpe, no. Porque en todo el libro aquí se da un proceso, fíjese bien. Tenemos a un rey que está en la cima y tiene todo el poder. Y tenemos a un cipote abajo que no tiene nada. Este puede destruirlo el día que se le antoje al que está allá abajo. Este está indefenso, vulnerable, desprovisto. Pero este de abajo tiene algo que este ya no tiene. ¿Qué es, hermanito? La presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y todo el libro trata que este quiere destruir a este. Y que este se escapa de este. ¿Me va siguiendo? Pero el libro termina de esta manera. Mire, quiero que vea la trayectoria. Aquí está Saúl, rey, con todo el poder, con toda la autoridad, con todos los recursos. Pero el libro habla de un descenso progresivo, hasta la tumba. Tuvo que pasar todo el libro, sí. Desde la cúspide hasta la tumba. ¿Me va siguiendo? Y el libro habla de este, que estaba en el fondo, perseguido, marginado, golpeado y humillado. El libro va en un proceso de crecimiento hasta que este termina en la cúspide. Cuidado con los que están arriba y crean que su posición garantiza bendición. Lo único que garantiza la bendición es la presencia del Espíritu en nosotros, nada más, nada más. No sea que estos años sean la historia de su descenso. Y los que se consideren estar abajos tienen que entender que hay un camino glorioso a la victoria, pero que este pasa por el Espíritu Santo, sin el cual no hay mayor camino. Van a vivir momentos difíciles, sí. Y no hablo solamente del ministerio de la iglesia, hablo de su vida personal, hablo de su vida familiar, hablo de su vida empresarial, de su trabajo. Porque el hombre que tiene el Espíritu de Dios y camina con el Espíritu de Dios, un día será buscado para ser elegido en los mejores puestos de una empresa. Porque el Espíritu da gracia, sabiduría, poder, discernimiento, plenitud, y la gente lo nota. Cuando Faraón comenzó a buscar a ese hombre que podía administrar todo su reino, le dijo a José: pero mira, José, ¿y a quién más puedo hallar en quien habite el Espíritu como en tu vida? No veo a otro en quien habite el Espíritu. Así que a ti te nombro. Serás después de mí el que gobierne Egipto. ¿A quién buscan las empresas? A esa gente que tiene una destreza, una habilidad, una capacidad. Cosas que vienen de parte del Espíritu, hermanitos.
Cuando Saúl tenía este problema de tormento, se le acercaron sus servidores. Como usted se dará cuenta, versículo 15, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá bien. Está bien, le dijo a Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, ¿qué, hermanitos? Es que eso es lo que necesitaba Saúl, suplir la ausencia de lo que ya no tenía. ¿Me está oyendo? Y mire cómo es Dios de maravilloso, que si bien retira el espíritu de Saúl, pero Dios todavía lo ama, ¿sabe? Y aún quiere asistirlo, quiere ponerle a alguien que le ayude. Pone a David, como diciéndole: mira, ya no eres de mi predilección, yo he retirado mi espíritu, pero amo a Israel, no te voy a abandonar, voy a ponértela para un hombre en quien habite el espíritu. Él será tu guía espiritual, tu apoyo espiritual, él será la compañía espiritual que tendrás. Pero Saúl, en lugar de valorar aquel que llegaba para llenar el vacío, lo quiere matar. ¿Se acuerda usted? Lo quiere matar. Como esa es la reacción del orgullo. Saúl ya no tiene. Ya no lo tiene. Pero Dios le envía a alguien que sí lo tiene. Pero en lugar de valorar a aquel que viene a llenar ahora su vacío, lo que hace es querer asesinarlo. Y tiene que ir a buscar el vacío, cómo llenarlo. Y un día va a ir a donde una adivina, una bruja, una cacica. Porque cuando ya no tenemos para llenar este vacío, no tenemos al Espíritu, andamos buscando otras cosas con las cuales llenarlo. Y al final las opciones son equivocadas y desastrosas. Y dice, versículo 23, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. ¿Qué podría ser un cristiano viviendo y lleno del Espíritu en su trabajo, en su negocio? No es que, mire, vaya a comprarle a fulana. Mire, yo no sé. Hasta lo vende 10 centavos más caro. Pero miren, no se va a arrepentir. Algo tiene esa mujer en esa venta, no sé qué es. Y va a decir la gente de la par: ¿y cómo es que esta desgraciada vende más caro que yo? Y la gente le compra. ¿Sabe qué es, hermanito? La gracia del Espíritu. Búsquenme a alguien. ¿Sabe a quién va a buscar la gente? La gente va a buscar a aquellos que están adornados de una relación especial con el Espíritu Santo. Porque todo lo que toquen será bendecido, todo lo que vendan será bendecido, todo lo que ofrezcan será bendecido. Ante los tormentos que vive la gente, todo lo que pase por sus manos tendrá algo especial de Dios.
David comenzaba a tocar el arpa. ¿Cuántos podían tocar el arpa? Muchos. Pero Dios estaba con David. Y la presencia de Dios acompañando la ejecución del arpa hacía que aquel tormento desapareciera de Saúl. No son sus manos, hermanito. No es su cara, ni su dinero, ni su inteligencia. Es el Espíritu glorificándose en lo que le ha dado. Le ha dado manos hábiles, báñelas con el Espíritu. Le ha dado recursos materiales, báñelos con el Espíritu. Le ha dado buena presentación, báñelos con el Espíritu. Le ha dado bendiciones, báñelos con el Espíritu. Porque ese Espíritu Santo tapando, cubriendo cada cosa suya. Lo van a buscar, hermanito. Y usted ya no tendrá ni cómo atenderlos. Se sentirá incapaz. Y oiga esto. Cuando en el crecimiento de su vida, de su negocio, de su empresa, ya no dé abasto, ni se le ocurra buscar gente sin espíritu para manejar su negocio. ¿Está oyendo? Si quiere que la bendición continúe, busque gente llena del Espíritu Santo. Busque gente llena de Dios. Gente que comparta esa entrega suya, ese amor suyo, esa espiritualidad suya. Es que le quiero ayudar a fulana. Es que le quiero dar la oportunidad a mengano. Dérsela si quiere. Pero tenga claro que ese fulano y mengano, si no ha cultivado una devoción, una sensibilidad al Espíritu como la suya, lo que va a llegar es a arruinarle. Aprendan a discernir que lo que tiene y lo que le bendice Dios es por esa presencia maravillosa del Espíritu. Y que los que lleguen a ayudarle sean gente con esa presencia maravillosa. ¿A quién busco? Decía Faraón. Es que no hallo a nadie más como en quien mora el Espíritu, como tú, José. ¿A quién buscamos? A un hombre que toque el arpa y que Dios esté con él. Usted puede vender chicles si quiere, hermanito. Pero si esos chicles, desde que amanece busca el Espíritu, usted no sabe cómo Dios puede usar ese chicle para glorificar su nombre. ¿Y qué creen que es Dios, pues? No un pedazo de palo usó para abrir el mar, pues. No un pedazo de trapo usó para abrir el río, pues. ¿Quién cree que es su Dios, pues, hermanito? No una piedrita usó para matar a Goliat, pues. No 5 panes y 2 peces usó para darle de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pues. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Espíritu Santo. Porque dice la palabra que tomó el cuerno de aceite, ungió al joven y entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Este es el camino, hermanitos. Un día Saúl también fue ungido. Un día también vino el Espíritu sobre Saúl. Igual que sobre David, igualito. Vea más atrás. Capítulo 10.
Versículo 9. Cuando Saúl se dio la vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. 10. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Igual que David. Igual. Vino el Espíritu con poder sobre Saúl. Pero saben, hermanitos, ¿cuál es el problema? Que Saúl un día, cuando ya estaba rodeado en el trono y estaba sentado y estaba con poder y le servían y tenía ejército y tenía la corte y tenía el palacio real y tenía todos los recursos, creyó que ya no necesitaba del Espíritu Santo. Creyó que su dinero era seguro, que su poder era seguro, que su ejército era seguro. Se creyó ya completo en sí mismo. Este sigue siendo el problema de muchos de nosotros ahora. Ah, no, o ya soy líder. Ya aquello de hacer ayunos y oraciones, cambiémonos. Ya soy líder, ya conquisté. Ya hoy solo es cuestión de estar mandando gente. Y aquello de llorar ante Dios, ¿el qué? ¿De qué habla? Y aquello de ayunar de verdad, ¿qué es eso? Ya no me acuerdo. Me acuerdo cuando era servidorcito que ayunaba, pero hoy ya soy líder, ya no. De leer la Biblia, ¿y eso qué es? Aquellos que creyendo que sus posiciones van garantizando el éxito, tienen sus días contados, hermanitos. Puede ser el líder de lo que quiera, pero sin el Espíritu Santo, va para abajo, hermanito. Va para abajo. Va para abajo. Va para abajo. No, pero es que yo soy de los fundadores. Eso vale. Aquí no cuentan los fundadores, sino los hombres de espíritu. Las mujeres de espíritu. No, pero es que yo soy de las más antiguas, que era decir de las más viejas. Eso no cuenta. Lo que cuenta es el espíritu. ¿Qué comunión guarda con el espíritu? Cómo el espíritu baña su ministerio. Cómo él guarda todo lo que hace. Aquel que piensa, ya tengo el trabajo soñado, aquí ya estoy hecho, ahora viviré para mi trabajo. Ay, hermanito. Ya lo va a perder. Porque el que lo llevó ahí se llama el Espíritu Santo. Y es él quien lo puede mantener allí. Y no solo mantener ahí, sino que a abrirle nuevos caminos. Ya tengo el negocio que siempre quise. Ahora, a vivir para mi negocio, ¿no, hermanito? Jamás puede descuidar la comunión, la cercanía, la vida de servicio, porque quiero que entienda eso. Pues vamos al capítulo 16, versículo 3. ¿Para qué va a ungir Dios a David? ¿Para qué lo va a ungir, hermanito? Le pregunto, ¿lo va a ungir para que sea rey? Le pregunto, ¿lo va a ungir para que sea rey? No, lo va a ungir para que esté a su servicio. ¿Lo va a ungir para que sea rico?
¿Lo va a ungir para que sea poderoso? No. Ahora, va a ser todo esto. Va a ser rey. Va a ser poderoso. Va a ser rico. Sí, pero no lo unge para esto. No lo unge para ser rey. Lo unge para ser siervo. ¿Y sabe qué pasó con Saúl? Se olvidó de esto. Se olvidó que era rey para servir a Dios. ¿Cómo se nos olvida eso a nosotros? Es que yo fui ungido como pastor de esta área o como líder de esta área. No, hermanito. Fue ungido para ser siervo. Y la posición que ocupa solo es un mejor instrumento para servir. Pero si endiosado por la posición se olvida de servir, ya la va a perder. Porque Dios no nos ha llamado a ocupar posiciones, sino a servirle a Él. Y cuando afanados en la posición y cuando centrados en la posición nos olvidamos de servir, ya la vamos a perder. ¿Me están oyendo, iglesia? Dios no llama a David para ser rey, Dios le llama para servirle. Muchos tienen dones maravillosos. Hay quienes tienen el don de generar dinero. No todos tienen esto. Son dones. No todos tienen la habilidad de hacer dinero. Es un don maravilloso. La gente que hace dinero es la gente que mueve una economía. Hay gente que a usted le da a esa gente, tome, aquí están $1000 y se va a Metrocentro a ver las carteras ahí, esa quiero. Se va ahí a ver los zapatos, ay, los que siempre soñé. En una pasa, ahí les acabaron los $1000. Otra gente, usted le da $1000 y dentro de una semana ya tiene 2000. Porque no se fue a Metrocentro, se fue a ver cómo los invertía. ¿Cómo invierto esto? Tengo 2000 en una semana. Tengo 4000 dentro de un mes. Gente que tiene una habilidad divina, porque es don de Dios para hacer dinero. Gente con un don para el comercio. Gente que le mandan a vender piedras y las vende. Gente que tiene una habilidad para las ventas. Es un don de Dios. Pero todo cuanto Dios les ha entregado es para su servicio. Muchos disfrutarán de una buena posición económica que Dios les entregará y gloria a Dios por eso, pero deben entender que esa posición es para servirle a Él. Muchos Dios los ha llamado a ser excelentes empleados. Y hay gente que funciona perfectamente así. No pone su negocio porque no lo trae para eso. Pero funciona muy bien como empleado. Brillante. Y Dios le otorgará jefaturas. Pero Dios no lo ha llamado a ser jefe, sino a ser su siervo. Y la jefatura deberá estar al servicio de Dios. ¿Cuántas cosas Dios más le dará? ¿Cuántas posiciones le otorgará? Pero quiero que entienda, hermanito. Todo eso es para ser siervo de Dios. Si todo cuanto logramos, si todo cuanto alcanzamos, si todo a donde llegamos, no lo ponemos al servicio de Dios, lo perderemos. Y es que este es el problema. Saúl creyó que ya estaba en la cima. Inamovible.
Nadie lo iba a quitar de ahí. Ya había alcanzado el éxito, ya había logrado todo. ¿Quién lo va a mover? Pues cuidado con los sentimientos y pensamientos de decir, no, yo aquí ya estoy seguro. No, yo aquí estoy estable, aquí nadie me mueve ya. Cuidado, hermanito. Cuidado. Puede ocupar el puesto que quiere en una empresa, en una iglesia o en un negocio. Pero si tales realidades personales, empresariales, no los pone al servicio de Dios, se pierden. ¿Están oyendo, iglesia? ¿Saben cuál es el problema? Que no se pierden de la noche a la mañana, ese es el asunto. Porque lo que Dios le da, oiga esto que le voy a decir, lo que Dios le da, no se lo da de la noche a la mañana. Y lo que pierde, tampoco lo pierde de la noche a la mañana. Saúl no dejó de ser rey en un día. No, fue progresivo. David no fue rey en un día. Fue progresivo. ¿Me está oyendo? Y por ratos Saúl sentía que era inamovible. Por ratos David sentía que ya lo iba a matar. Bueno, hasta le tocó un día al pobre David hacerse loco. Va donde los filisteos a esconderse de Saúl. Imagínense, ¿dónde se fue a meter? Había matado a un filisteo y ahora se va a esconder con los filisteos. Y cuando le dijeron, este David, este fue el que nos fregó al Goliat. Teníamos asegurada la batalla y aquí está este que nos impidió la victoria. Y cuando David vio que ya lo iban a comenzó a hacerse el loco. Comenzó así como loca. Hasta babeaba, dice la Biblia. Y escribía en las paredes. Y el rey le dijo, ¿y para qué me traen más locos? Aquí saquen este loco de aquí. Y cualquiera diría, yo no veo la mía. Ahora está de loco, me dicen. Cálmese. Esto es progresivo. La pregunta es, ¿sigue manteniendo la comunión con el Espíritu? Esa es la pregunta. Porque David jamás, aún así estaba en la cueva, aún así andaba huyendo o se hacía pasar por loco, jamás descuidó al Espíritu en su vida. Y aún ahí, miren, vean el capítulo 2. Ve el capítulo 2 conmigo. Es que el Espíritu de Dios da un corazón tremendo. Capítulo 2 del segundo libro de Samuel. ¿Están ahí, hermanitos? Capítulo 1, versículo 17. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Oiga esto. ¿Quién puede tener un corazón así? Estoy en el segundo libro de Samuel. Capítulo 1. Versículo 17. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo. ¿Quién es capaz que cuando su más férreo enemigo cae muerto junto a sus hijos, llorar y decir, ha caído la gloria de Israel? No. ¿Saben qué hacemos? Qué bueno que ese desgraciado le haya pasado eso. Hoy tengo el camino libre. No.
Mire David. Ay, Israel, 19. Tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas ni lo celebren esas paganas. Ay, montes de Giboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no caiga el trigo para las ofrendas, porque allí deshonraron el escudo de Saúl. La pregunta es, ¿quién puede tener pesar por su enemigo que ha caído? Solo alguien lleno del Espíritu Santo. Es que allí, en el campo de mis afectos hacia los demás, de mis sentimientos hacia los que me odiaron, los que me persiguieron, los que me acosaron, dolerse cuando mueren o sufren, eso tiene que ver con un corazón lleno del Espíritu Santo. Porque el corazón humano, qué bueno que a esa vieja le echaron presa, qué bueno que ese viejo lo atropelló el bubo, qué bueno que echaron a aquel. Pero eso solo son las reacciones de un corazón marcado de rencores. Mas cuando el alma está llena del Espíritu, no hay espacio ni tiempo para celos, contiendas, envidia, rencores. Es que lo que necesitamos, hermanos, no es acumular rencores a fulano, sutano, mengano, ni andar con celos para arriba y para abajo, ni rivalidades, ni envidia. Necesitamos más del Espíritu, más del Espíritu, más del Espíritu. Cuando cualquiera, ahí no dicen amén, ustedes, ¿verdad? Se quedan. No sean promesas que, ay, amén, las quiero. Cuando usted comienza a sentir algo contra alguien, aflíjase. No se alegre. No le dé la bienvenida a tal sentimiento en el corazón. Preocúpese y diga, no, aquí algo no está bien, no quiero arreglar esto. Yo no puedo andar de loca. Yo no puedo andar de loco. Yo debo ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo no puedo andar ahí con fulano contra mengano. Yo no puedo tener sentimientos de rencor, celo o rivalidad a alguien. Porque esto va entorpeciendo mis relaciones. Esto va arruinando mis relaciones. Y entonces debo buscar más al Espíritu. Buscar más al Espíritu. Mire, David era tremendo. No tenía tiempo para odiar a Saúl. No tenía espacio para odiar a Saúl. Porque estaba lleno de Dios. Y cuando el corazón está lleno de Dios, no hay espacio para odiar a nadie. Cuando se despierten en usted sentimientos contrarios al Espíritu, aflíjase y comience a clamar al Espíritu. Y mire el capítulo 2, vamos cerrando aquí, hermanitos. Capítulo 2, versículo 1, siempre de 2 Samuel. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Mire cómo David vivía en esa dimensión del Espíritu. Era maravilloso. ¿Cómo puede odiar a Saúl si Dios le completa la vida? Es que alguien lleno de Dios
tiene esta característica. ¿Ven? Su realización no está en los hombres, ni tampoco su, ¿qué diríamos? Su fracaso tampoco está en los hombres. Está en el Señor. Dios lo cubre todo. No sé si me entendieron lo que les acabo de decir, hermanitos. David estaba tan lleno de Dios que sabía que aquellos que lo alababan y lo apoyaban no eran la clave de su victoria. Pero también estaba tan lleno de Dios que sabía que aquellos que lo odiaban y lo perseguían no iban a tocarle ni a afectarle su éxito, porque su éxito estaba en Dios. Y por eso era capaz de lamentarse ante la muerte de alguien que había perdido lo que él tenía. Ese había perdido al espíritu, que es lo que él tenía. Y David sufre porque no hay mayor sufrimiento para aquel bendecido por Dios que imaginarse si estuviera en el lugar de él. ¿Me está oyendo, hermanito? Es que no puede burlarse ni congraciarse que le vaya mal a una persona. Porque como dice el refrán, arrieros somos y en el camino andamos. No sea que la historia de Saúl pase igual que la de David. No sea que el fracaso de aquel, por ahí vaya usted. Ante la caída de alguien, aflíjase y busque al Espíritu. No sea que usted vaya por el mismo caminito. David no se puso a decir, ya ven lo que pasa con Saúl. Ya ven, qué bueno. Ya ven que yo aquí. No. Porque usted no sabe si con tal actitud ya comenzó su camino a la derrota. Y sigue diciendo, así que David fue allá con sus dos esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de sus familias, y todos se establecieron en Hebrón y en sus aldeas. Entonces, los habitantes de Hebrón de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Y David envió a los de Jabes este mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Tremendo David. Qué corazón el de David. Va a bendecir a los que tuvieron misericordia con su enemigo. Qué corazón más tremendo. ¿Por qué nos dejamos minar el corazón, hermanitos? Pregunto yo. ¿Por qué deja acumular rencillas, rencores, celos y rivalidad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos tan preocupados por mantener nuestras posiciones que nos olvidamos de buscar con fervor al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Está tan ocupada por mantener a su marido, que nadie lo mire, que nadie lo toque, que nadie se le acerque, que preocupada por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque anda como policía detrás de la mujer, cuidándola y custodiándola, en lugar de meterse con el Espíritu Santo. Mire, métase con el Espíritu, ahí deje que Él cuida a su mujer. Ahí deje que Él cuida a su marido. ¿O no creen que Él es poderoso acaso? ¿O no creen que Él puede conducir todas las áreas de su vida? ¿O no creen que Él puede cuidar y proteger lo que usted ama? Métase con quien debe meterse entonces y deje de andar perdiendo el tiempo en tonteras.
¿Cuántos invierten más tiempo en andar celando al esposo o a la esposa? ¿Cuántos andan con la cabeza? Ay, ¿y dónde estará? ¿Y quién le habrá hablado? ¿Y para dónde se habrá ido? ¿Y sabe qué pasa? El corazón ya anda abatido, indispuesto, conflictuado. En lugar de decir, yo me meto con el Espíritu. Si ese hombre o esa mujer no anda a las cabales, un día le va a tocar. ¿Me entiende? Ahí andaba David. Él se metió con el Espíritu. Ahí dejó a Saúl. Y un día a Saúl le fue mal, pero mal. Le arrancaron la cabeza, la guindaron en un muro. ¿Y sabe David qué sintió? Misericordia, compasión. ¿Y sabe? Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Yo por eso digo, hay gente aquí que, ay, te amo, papi, pajera, man. Ay, mi amor, usted es mi vida, pajeros. El amor tiene que ver con cómo usted valora a las personas cuando le tratan de una manera desagradable a su vida y sobre todo cuando le va mal. ¿Cuánto daño quiso hacer Saúl a David? Y David jamás acumuló nada contra Saúl. Jamás. Jamás. Y cuando lo mataron y lo colgaron, David sintió el dolor como que su padre había muerto. ¿Sabe por qué? Porque el amor es el primer fruto del Espíritu. Y un hombre lleno del Espíritu, esto es lo que pasa. Pero no, ay, que eres mi vida, eres mi amor, eres mi cielo. Ay, ay, ay. Y a la media cosita, desgraciado, te aborrezco, vete, maldito. Por cosas pequeñas. Nada significativo, tonteritas. ¿Sabe por qué? Nos falta espíritu. Nos falta espíritu, hermanitos. No nos falta psicología ni terapia. Nos falta el Espíritu Santo. Tremendo esta cosa. Aquí a David lo vuelven a ungir. Ahora por rey, pero solo de Judá. Es que eso sí es. Primero fue ungido por rey por Samuel. Pero tales de reino por gusto. Cuando lo ungió, lo que no fue que lo querían matar. ¿Ya han hecho ustedes esto? Cuando Dios lo unja y lo llene de su espíritu, lo que le viene son problemas. ¿Me está viendo? Te unjo por rey y al día siguiente clavarlo con la espada que es el rey. Y muchos reciben una palabra de Dios, un toque de Dios, y quieren que ya mañana ya esté la casa allí hecha. No, viene la persecución. Pero va creciendo. De repente lo mandan a llamar y va a ser rey sobre Judá. Sobre Judá. Y Dios a mí me dijo, todo Israel y solo Judá. Yo no quiero esto. La gente va. Que Dios le da una bendición pequeña. Que te voy a nombrar administrador. Conserje soy. Cálmese. Vamos por partes. No será que si de un solo se lo da, se me va a hacer loco. Vamos por partes. Más adelante, capítulo 5.
Versículo 1, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: Su Majestad, nosotros somos de la misma carne. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y ahí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre. Ya no era cosa de solo promesa. Ya no era cosa que solo rey sobre Judá. Ahora era rey. Pero para ser rey de todo Israel, comienza con una promesa. Y después le van a dar un poquito. Después otro poquito. Después otro poquito. Hasta que llegue a ser sobre todo Israel. El problema es que todos lo quieren de un solo. Y la gente, la desesperación y la... No, hombre, cálmese. Busque al Espíritu. Busque al Espíritu. Busque al Espíritu. Busque al Espíritu. Porque la palabra se cumplirá sin lugar a dudas. Pónganse de pie, hermanitos. No se vaya este día sin decirle al Espíritu: aquí estoy. Tú me conoces. Pero yo anhelo que tu presencia no se aparte de mí. Yo no quiero que tu fuego se apague. Al que se lo pida de corazón, Él está aquí para renovar esa relación. Podemos ser el más pequeño, el más perseguido, el menos valorado. Pero si hay comunión con el Espíritu, allí hay futuro. Puede estar en la cima de lo que usted quiera, pero si pierde la comunión con el Espíritu, allí hay un riesgo mortal. Ustedes son un pueblo bajo promesa, iglesia. No descuiden su relación con el Espíritu Santo. No apaguen el fuego. No vienen a nuestra vida los mejores días si descuidamos la comunión con el Espíritu. No, no, no. Pero si cuidamos nuestra comunión con la persona del Espíritu Santo, aunque nadie nos tome en cuenta, aunque estemos en el punto más bajo de la vida, aunque las cosas no estén saliendo como yo me imagino, ese Espíritu nos conducirá a la victoria siempre. Esta mañana, iglesia, el Dios del cielo ha querido hablar a tu corazón una palabra que tenga que ver con el cumplimiento de su promesa en tu vida. Y que la pieza clave de todo esto es el Espíritu Santo. No puedes estar envuelto en cosas que te roben la atención y la vida del punto de atención importante que es el Espíritu de Dios. Sin Él no hay camino ni futuro. Sin Él no hay rumbo a nuestra vida. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Iglesia, Señor, con tu preciosa unción, no hay reino sin el Espíritu. ¿Quieres camino? ¿Quieres la bendición? ¿Quieres el reino? Con tu preciosa unción,
Lo que Dios te ha dado y te quiere dar aún más es para su servicio. ¿Cómo estás sirviendo a Dios con lo que Dios te ha dado? ¿Se te ha olvidado el servicio? ¿Cómo pones al servicio de Dios? Y no te compares con los demás, porque esto es conforme a lo que Dios te ha dado. Cuando nos olvidamos que estamos al servicio de Dios, podemos perder lo que hemos alcanzado. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, porque te necesitamos. ¿En qué posición te encuentras esta mañana? ¿En qué posición está tu vida, tu situación? El más despreciado, el más pequeño. Hoy, iglesia, es día para que te llenes del Espíritu.